para saludar a nuestro amigo Julio C. Roa, reportero independiente, porque ha publicado un video que literalmente debe de dejar la víbora chillando. Y usted nos tiene que ayudar a compartir esta información. Habla de un golpeador de Andrés Manuel López Obrador, o sea, un golpeador contra Andrés Manuel López Obrador. Es un golpeador panista que fue contratista consentido en tiempos de Calderón. Es un personaje que ha hablado incluso pestes de Sin Censura y a la menor crítica me eliminó de YouTube, de Twitter, me bloqueó en Twitter porque tiene la piel muy delgadita. Se apellida Estrada, se llama Luis, y le agradezco mucho a Julio C. Roa que hable con nosotros sin censura. Julio, te mando un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Pues con el ojo cuadrado, querido Julio, porque esto sí no me lo esperaba. Cuéntame de lo que has publicado en tu canal de YouTube, La Voz de Julio. Así es. Antes quiero felicitar a la persona que participa contigo, Leticia Calderón, no sé si pronuncio bien el nombre, Chelius, porque me gustó una columna que creo que es imperdible, que está Sin embargo, que se llama Querido Presidente, te lo ruego. Recomiendo mucho leerla y aprovecho para felicitarte porque tienes una gran colaboradora. Esta es una imperdible columna. Y ya en el tema de Luis Estrada, de tu amigo, sí, es golpeador. Mi amigo, golpeador no hace que chinga a su madre. Y es golpeador, no crítico del gobierno. Nadie recordará a este señor que ahora aparece con Ciro, con López Dóriga, aparece prácticamente en todos los medios, prácticamente algo similar a la vocera de la derecha en la pandemia, esta dentista. Son personajes similares que eran irrelevantes hace no mucho, muy calladitos en la época de Peña Nieto, y ahora de repente aparecen 1, 2, 3, 4 en todos los medios, todo el mundo los entrevista, y en este caso de Luis Estrada, ¿quién es este personaje? Este personaje, en un tuit, criticaba las uñas del presidente, y a eso nos da idea de la clase de personaje que es este señor. Este señor Luis Estrada colaboró, fue asesor de nada más y nada menos que el presidente Felipe Calderón. Y en esa época, hay que recordar, para quienes no conocen, porque no es muy conocido a pesar de que aparece por todos lados, Luis Estrada está asociado con un encuestador. Ellos, Luis Estrada y su amigo, socio, hacen encuestas. Y para que te des una idea de la calidad de encuestas que presentan estos señores, en su momento Luis Estrada publicó una encuesta donde decían que había empate técnico entre el PRI y Morena. Bien, Luis Estrada se asoció con este personaje que se llama, ahorita te lo digo, Yamil Gustavo Nares. No es muy conocido tampoco, pero este señor Yamil es uno de los amigos de la exvocera Alejandra Sota. En su momento, a este señor le dieron contratos millonarios. ¿Y cuál era el motivo? Pues prácticamente nada más porque era amigo de Alejandra Sota. Le dieron un número importante de contratos, todos de manera directa, muchos millones, a este personaje, Yamil Gustavo. Este personaje que se benefició en la época de Calderón es el socio de Luis Estrada. Y Luis Estrada, junto los dos, están asociados en esta empresa o encuestadora que se llama Defo Spin, y que te digo, en su momento decían que el PRI y Morena estaban empatados. Perdón. Y ya, para no aburrirte, este personaje está embarrado en la estafa maestra. ¿Y por qué está embarrado en la estafa maestra? No es algo que yo lo diga, no es un invento mío. En una nota de El Reforma, no es un medio pro AMLO, no es un medio amigable, pero en El Reforma se dio a conocer que 126 empresas fueron parte de la llamada estafa maestra. Es decir, la estafa maestra
la Sedatu, Sedesol, con Chayito Robles, triangularon recursos a través de los estados, y 3 estados en particular, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora. Pues la empresa de este se llama Spin Taller, fue una de las empresas que se beneficiaron con contratos de la Sedatu y de la Sedesol en época de Chayito, y el Reforma cita a esta empresa como parte de las 126 empresas que usaron para desviar recursos de Sedesol y Sedatu. Es decir, este personaje no tiene autoridad moral para criticar, porque odia las mañaneras. Según él, las mañaneras tienen muy poca audiencia, pero día y noche y día se dedica a, según él, a desmentir o publicar las supuestas mentiras que se dicen en las mañaneras. Él estaría contento con que desaparecieran las mañaneras, pero la jugada de este señor es pegarle al gobierno, golpetear. ¿Por qué? Porque le iba muy bien en la época de Peña Nieto. ¿Por qué ponía al PRI y a Morena muy pegaditos? Porque esa encuestadora, cercana a Alejandra Sota, hay que recordar que Alejandra Sota pasó del PAN para irse al PRI. Y ahí la razón en la que le daban una ventaja o más puntos al PRI. Fíjate que este es el mismo personaje que en entrevista con Carlos Marín en Milenio decía que había preferidos en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y señalaba sin censura con Vicente Serrano como uno de los preferidos, y que era tal el descaro, palabras más, palabras menos, de Luis Estrada, que había ocasiones en las que asistía Rafa Herrera, que era nuestro corresponsal en ese entonces, por cierto, le mando un saludo al buen Rafa Herrera, y tu servidor como conductor, y que en un mismo día nos daba la palabra a los dos, lo que es una vil mentira. Y cuando lo enfrenté, lo cuestioné, me bloqueó en Twitter. Y en esto que estás mencionando, pues es muy claro, mi querido Julio, queremos saber las intenciones de un golpeteo cuando vemos en medios de comunicación a estos personajes. Nada más hay que hacer lo que estás haciendo, y que además no es fácil. Cuando digo no nada más, no es fácil, sino que hay que seguir la huella del dinero. Y creo que aquí has dejado documentado que muchos, si no es que la totalidad de los personajes que hoy vemos chingando la madre con su veneno en medios sobre todo, tendrían intereses en gobiernos pasados, y como han sido descobijados en este gobierno de la austeridad, es que están furibundos, molestos, encabronadísimos con Andrés Manuel López Obrador, querido Julio Cerroa. Así es, hay que seguir la pista del dinero, y prácticamente, si tú te das cuenta, si le sigues la pista a todos estos golpeadores, te vas a dar cuenta que tienen intereses. El interés claro de este señor Luis Estrada, pues él estaba muy cómodo en la época de Peña Nieto, con la Sedatu, con Sedesol, con Chayito Robles. ¿Por qué? Porque su empresa recibió contratos de la Sedatu, y la Auditoría Superior de la Federación, no Julio Cerroa, señala a esta empresa, a la del señor Luis Estrada, como parte de las empresas que se utilizaron para triangular dinero de la llamada estafa maestra. Este señor, sin autoridad moral, simplemente con ese tuit que puso ahí de las uñas de López Obrador, del presidente, en otro país este señor no tendría empleado, porque no tiene la calidad, no puede ser un analista político serio con ese tipo de tweets, menos sabiéndose que tiene negocios y que fue embarrado, importante, fue embarrado en la estafa maestra. ¿Con qué autoridad moral este señor aparece con López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Riva Palacio, Adela Micha, Carlos Marín, etcétera, etcétera? Son unos cínicos sinvergüenzas que, si tuvieran un poquito de decencia, no deberían estar en ningún lugar y dedicarse a otra cosa. Son corruptos también, porque lo que extrañan es la corrupción, donde en este caso concreto
Chayito Robles le daba contratos a su empresa y que no vaya a salir con que es un invento, porque ahí está la Auditoría Superior de la Federación que señala a esta empresa y a este. Pues querido Julio, no tiene ni decencia ni autoridad moral, y es por eso que tú sí tienes decencia y tú tienes autoridad moral, que sigo invitando a la gente para que te apoyen con sus donativos, con sus aportaciones, con su audiencia, con sus clics, con sus vistas en tu canal de YouTube, La Voz de Julio. Hay que seguir invitando a la gente, hay que seguir promoviendo lo que subes y cuándo lo subes, querido Julio. Así es, gracias Vicente. Y ya nada más para finales, ya que me das la oportunidad, es tan sinvergüenza este señor y es tan, hay tanto cinismo y corrupción que este personaje fue denunciado o salió la nota en el Reforma en febrero del 2018. ¿Ok? Ahí asocian a este señor y su empresa como parte de la estafa maestra. Unos meses después, el Tribunal Federal le otorga un contrato millonario. Uno después, a este que día y noche pica y dice que el presidente es mentiroso. Ahí te dejo, voy a subir en unos minutos ese contrato, donde tras ser señalado de participar o estar embarrado en la estafa maestra, unos meses después lo premia el Tribunal Electoral de la Federación con un contrato de más de $1 millón. Cínicos, sinvergüenzas y corruptos, simplemente. Así es, hay que apoyar a Julio C. Roa en su canal de YouTube. Búsquelo y suscríbase en La Voz de Julio, así se llama, La Voz de Julio, y sigan apoyando el periodismo independiente, sigan apoyando las exclusivas que nos presenta Julio C. Roa. De nuestra parte, todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, mi querido Julio, aquí en Sin Censura, y por lo pronto te mando un abrazo y mi agradecimiento eterno. Gracias a ti, Vicente. Buena tarde, saludos a todos. Gracias, es Julio C. Roa, reportero independiente, hablando con nosotros sin censura. Y Julio C. Roa